Primero que nada, ¿qué es la biodiversidad? La biodiversidad es el conjunto de especies, ya sea animales, plantas, hongos o microorganismos que habitan en un solo ecosistema. Importancia estética de la biodiversidad. Se refiere al equilibrio ecológico, es decir, una especie es importante dentro de la biodiversidad porque si ésta desapareciera, la cadena alimenticia a la que pertenece también se vería afectada. Importancia económica, posiblemente la más compleja de explicar. La importancia económica de la biodiversidad radica en que la valoración de la misma y de la cantidad monetaria que la conservación de ésta exija. Por eso, es por lo que se dice que es una herramienta útil para justificar y defender las políticas públicas de carácter ambiental. Por ejemplo, para combatir la deforestación en Campeche se requiere invertir en los próximos 5 años 232.7 millones de pesos. La biodiversidad provee a las sociedades humanas una infinidad de bienes, tales como alimentos, frutos, peces, hongos, fibras vegetales o animales para tejidos y otros materiales para la construcción de embarcaciones, viviendas y otros utensilios. Exactamente. Y es precisamente por esto que debemos cuidar la biodiversidad que habita en los manglares. ¿Sabían que en la biosfera de los Petenes, aquí en el estado de Campeche, contamos con una gran variedad de mangle? Sí, tenemos el mangle blanco, el mangle rojo y el mangle negro. Además, tenemos muchos árboles, entre ellos el árbol de caoba y el árbol de guano, que son muy populares en la península de Yucatán. Los manglares son característicos de esta región y podemos encontrar tres tipos de mangle más presentes aquí, que son el blanco, el rojo y el negro. Dentro de ellos se puede desarrollar una gran fauna de mariscos como almejas, jaivas y pulpos, de peces, tiburones y tortugas, especies de aves como garzas, pelícanos, patos y gaviotas, y también se pueden producir lagartos y culebras. Según un informe realizado por la CONABIO, en 1981 contábamos a nivel nacional con 856.405 hectáreas de manglar y ahora contamos con menos, específicamente con 775.555 hectáreas. Y cómo no, si el ser humano desperdicia este recurso tan valioso y lo hace sin preocupación, ya que no sabe las consecuencias a las que conlleva el exterminar todo un ecosistema. Reservar la biodiversidad es una labor importante que involucra el apoyo de todos sin excepción, pero de igual forma la intervención del gobierno es indispensable para conseguirlo. Una de las formas en las que interviene el gobierno es por medio de instituciones cuya función es preservar la biodiversidad. Algunos ejemplos de estas son: Número 1. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, creada el 30 de noviembre del año 2000, es la encargada de todo lo relacionado con la protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales. Número 2. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, fundada en 1992, es la encargada de la inspección y vigilancia del cumplimiento de leyes para la protección ambiental. Número 3. La Comisión Nacional Forestal, creada el 4 de abril de 2001 con el objetivo de impulsar la conservación y restauración en materia forestal. Como una posible solución a esta problemática, nuestra propuesta consiste en el establecimiento de casetas de vigilancia en ciertos puntos claves del manglar, cámaras y rejas de filtración de basura, buscando apoyos de instituciones gubernamentales como la Semarnat y la Profepa, así como crear un sistema especializado de filtro de basura, llevar a cabo las sanciones pertinentes para aquellos que sean sorprendidos tirando basura, que se aplique la multa correspondiente. El cambio está en nosotros. Comencemos ahora.